Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con una nueva serie. Ya vamos a hablar acerca de la tercera carta de Juan. El día de hoy vamos a ver la introducción, es el tema número 1. Vamos a leer el primer versículo de esta carta, que también solamente se trata de un capítulo. Entonces vamos a leer el versículo 1, que dice así: El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Y nuevamente vemos aquí la misma presentación. ¿Quién estaba escribiendo? El anciano, el que ya sabíamos, el que, como hemos estado diciendo durante todos estos estudios de estas 3 series que ya llevamos, se trata del discípulo Juan, o esto es lo que los estudiosos han llegado a esta conclusión por la forma en la que habla, por el mismo lenguaje que tiene el Evangelio de Juan y el parecido al Apocalipsis, y sabemos que se trata del mismo personaje el que escribió estas 3 cartas, el Evangelio y Apocalipsis. Bueno, eso ya lo sabemos. Pero aquí hay un nuevo personaje, y este personaje se llama Gayo, con Y, no con doble L, Gayo. Y lo llama él el amado, a quien amo en verdad. Una comunión como la que hemos estado leyendo en Primera de Juan, en Segunda de Juan, de la que debe de haber entre los hermanos, entre los verdaderos hijos de Dios. El amor que caracteriza a todo discípulo. Este amor verdadero, el que no hace nada indebido, el que no se jacta, el que no busca lo suyo, del cual nos habló Pablo. Entonces, vamos a ver aquí en este tema, el día de hoy lo vamos a dedicar a quién era Gayo. Aquí nos dice Juan que era el amado, a quien Juan amaba en verdad. Y este Gayo, o este nombre de Gayo, aparece en otras 4 citas. Vamos a leerlas. Primero aparece en Hechos 19:29. Y esto es acerca de un alboroto que hubo en una ciudad llamada Éfeso. ¿Y esto por qué? Porque en Éfeso se dedicaban a adorar a la diosa Diana. Y resulta que había uno por ahí que, como él daba grandes ganancias a los que hacían estatuillas de Diana, pues esto se arma un alboroto porque Pablo y unos compañeros habían llevado la fe y muchos habían dejado de creer en la diosa Diana y por lo tanto ya no se vendían tantas estatuillas como se vendían antes. Y esto provocó un alboroto tanto que querían exterminarlos, querían deshacerse de ellos. Y entre ellos estaba ahí Gayo. Miren, Hechos 19:29 dice así: Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Entonces, a los que pudieron agarrar, Pablo y Gayo y Aristarco estaban predicando la palabra de Dios, entre muchos otros que también pertenecían a la iglesia de Dios. Pero bueno, aquí menciona a ellos 3. Pero cuando se empieza a hacer el alboroto, a los que logran, llevar cautivos, por así decirlo, fue a Gayo y Aristarco. A ellos los toman, los arrebatan para llevárselos hacia el teatro, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra historia. No vamos a hablar de lo que pasó ahí en el teatro, ni en Éfeso, ni nada. Bueno, más o menos es para que nos demos una idea de lo que estaba pasando con ese tal Gayo. Luego volvemos a tener una mención inmediatamente después en el versículo 4 del capítulo 20 también de Hechos. Y dice así: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Bueno, son varios nombres, pero nuevamente aparece Gayo, pero aquí dice que Gayo de Derbe. Si nosotros ponemos atención en el anterior, dice Gayo que eran macedonios. Bueno, muchos han pensado que se tratan de diferentes personas, Gayo el de Macedonia y Gayo el de Derbe. Pero me llama la atención, primeramente, que si nosotros leemos en nuestra Biblia, el libro de Hechos, estamos trayendo la historia del alboroto en Éfeso y después ya llegamos al capítulo 20, que incluso se titula Viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia. Se supone que Gayo era macedonio y luego aquí nos dice que era de Derbe. Cuando nosotros lo vemos en el mapa, resulta que Macedonia está pues algo alejada de Derbe. No podría ser que fuera al mismo tiempo macedónico y al mismo tiempo de Derbe. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo soy mexiquense porque soy del Estado de México, pero al mismo tiempo ecatepense, ¿no? Supongamos. Pero ¿qué creen? Que al mismo tiempo
soy chilanga, creo que se dice así, porque yo nací en lo que antes era el distrito, lo que hoy es Ciudad de México. Entonces podrían decir, a lo mejor algunos me pueden decir, ay, Wendy la ecatepense, Wendy la mexiquense, o Wendy a lo mejor la chilanga, porque no es de aquí, no nació aquí, porque nació lo que antes era el distrito. Pudiera tratarse de algo así, que en realidad él viviera en una ciudad y hubiera nacido en otra. Yo creo, de manera personal, esto es un comentario personal, hermanas, no es como que así sea, que se trata del mismo, porque se encuentra otra vez en compañía de Pablo y de Aristarco. Me llama la atención que en esta lista vuelve a aparecer Aristarco y vuelve a aparecer Pablo y otra vez Gayo. No hay así como que una aclaración, excepto que diga de Derbe, y no hay así como que una diferencia entre él y el otro. Miren, después, si hubiera así como que varios, como cuando nos decían Juan el Bautista, Juan el Apóstol, y siempre había como esa diferenciación de, o Judas el Iscariote y Judas el otro, ¿cómo se llama? Se me fue su segundo nombre. Pero bueno, uno era Judas el Iscariote, que era el traidor, y siempre había esa diferencia. Aquí no vemos esto. Miren, en el siguiente versículo, en Romanos 16:23, es Pablo escribiendo y dice aquí, les saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Les saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Bueno, aquí aparentemente simplemente dice Gayo, no dice, bueno, uno es Gayo el de Derbe y otro Gayo es el macedónico. No, parece ser que se trata del mismo personaje, de Gayo. Yo coincido en esta idea, aunque realmente no lo sabemos con certeza. Vuelve a haber una mención de él en 1 Corintios 1:14. Miren, doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Y otra vez, simplemente Gayo. No hay una especificación de fue Gayo, pero el macedónico, o fue Gayo el de Derbe. Simplemente Gayo. Y cuando nosotros vemos este tipo de menciones que son así de sencillas, pues es que se trata del mismo personaje. Entonces, yo eso les repito, esta es mi opinión. Yo pienso que se trata del mismo Gayo del que está hablando incluso Juan. Juan dice el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, pero realmente no lo sabemos. Si supongamos que se trata del mismo Gayo, ¿qué es lo que podemos ver en este personaje? Con las 4 citas y con estas son 5, con la de tercera de Juan son 5 citas, las únicas 5 citas donde aparece este nombre, el nombre de Gayo. ¿Qué podríamos aprender de este personaje? Primeramente, que era realmente amado por los hermanos, amado en verdad. Y este amor, fíjense, obviamente nosotros fuimos llamados a dar un amor incondicional, pero la verdad es que Gayo se había ganado el amor de los hermanos, por decirlo así, hermanas. Porque miren, si nos regresamos a Corintios, dice que él había sido bautizado por Pablo, ¿no? Ahí no vemos algo más que él sí había bautizado. Pero aquí en Romanos, esto es interesante, en Romanos 16 dice que Gayo era hospedador de Pablo, y no solamente de Pablo, sino de toda la iglesia. O sea, él recibía en su casa a toda la iglesia de Cristo. Al que fuera hijo de Dios, él lo recibía en su casa. Entonces entendemos que era un hombre con posibilidades económicas. Y también, como lo vamos a ver en tercera de Juan, efectivamente había una iglesia en su casa. Entonces, él tenía posibilidades económicas, él tenía una casa suficiente para hospedar a muchos, y él era compañero de Pablo. No nomás se quedaba ahí en su casa y sirviendo al Señor en su casa, sino que también salía en las misiones. Bueno, leemos en Hechos 24 que dice, y acompañaron hasta Asia. Aquí es donde les repito, ¿quién acompañó hasta Asia? Pues Gayo. Y en el Hechos 19, no solamente eso, sino que él sufría martirio por causa de Jesucristo. Él había sido arrebatado, ¿para qué? Para ser maltratado, hermanas, por esta comunidad de Éfeso, que adoraban a la diosa Diana y que estaban inconformes porque tanto Gayo como Aristarco como Pablo habían estado predicando la verdad, y entonces muchos habían estado dejando ya sus ídolos. Entonces Gayo era también participante en las tribulaciones junto con Juan. Recuerdan que Juan en Apocalipsis, él dice que él era compañero en la tribulación de todos los que estuvieran padeciendo, no solamente él, sino todos los que padecían por nombre de Cristo. Entonces, Juan se expresa muy amorosamente
acerca de Gayo. Por eso él, repito, en su inicio de esta carta dice, yo, el anciano, dirijo esta carta a Gayo. ¿Y quién era Gayo? Gayo era el amado. Y no solamente por Juan, sino por toda la iglesia, porque pues él era un hombre muy generoso, muy hospedador. Él había sufrido por causa de Cristo y por eso había ese amor verdadero tanto en el anciano como en Gayo. Y vamos a ver que por causa de este amor, por causa de este interés y preocupación que había en Juan, es que se escribe esta carta. Recuerden que primera, segunda y tercera de Juan son escritas con el mismo propósito: advertir que la mentira estaba acechando a las iglesias verdaderas. Entonces, estas 3 cartas fueron escritas en contra de la secta de los gnósticos y lo mismo va a pasar en la tercera carta de Juan. Bueno, vamos a ver que ya es una carta mucho más personal, como les decía. En segunda de Juan nos dice la señora y sus hijos, que no sabíamos ni quién era la señora ni quién eran los hijos, solamente sabemos que pues obviamente todos eran hijos de Dios, pero no sabemos exactamente el nombre de esta mujer. Pero en tercera de Juan ya sabemos que esta carta fue dirigida específicamente a Gayo, que en mi opinión se trata del mismo Gayo del que estuvo con Pablo y que estuvo sufriendo en Éfeso y en las otras ciudades. Bueno, esto es todo por la introducción. Después vemos un poquito más de esta carta. Que Dios las bendiga, hermanas.